Pero él va más allá de eso. Habla del más grande ejemplo. Oh, muy bien. Versículo 5. Aquí vemos el ejemplo más grande. Entonces, para poder estimular a los hermanos a pensar en los intereses de otros, él cita el ejemplo ¿de quién? De Jesucristo. Cristo es el gran ejemplo de una persona que siempre vivía buscando, velando por los intereses de los demás, de otros. Pablo presenta a Cristo como un ejemplo, así que principalmente en Filipenses 2, Pablo presenta a Cristo como un ejemplo. Esta es la manera en que utiliza la enseñanza acerca de Cristo en este contexto, como un ejemplo. Antes de mirar los versículos en más detalle, no pierdan de vista el hecho de que este es el más importante pasaje en la Biblia sobre el tema de los estados de Cristo. Bueno, los estados de Cristo en página 49. Estamos haciendo la transición ahora. Para poder entender la humildad de Cristo, para poder entender cómo Cristo veló por los intereses de nosotros, principalmente para poder entender la humildad de Jesucristo, tenemos que entender que los teólogos históricamente han dividido la obra de Cristo, o es decir, los dos estados de Cristo, en dos, en humillación y en exaltación. Hay una categoría bastante amplia en todos los libros teológicos que se llama la humillación de Jesucristo. ¿Ok? La humillación de Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes vean la transición. Aquí hemos visto la necesidad de cultivar unidad. Y la unidad no se encuentra sino por la humildad. Y la humildad se manifiesta por considerar a otros como superiores a mí y por velar por los intereses de otros. ¿Ok? Y ahora estamos considerando el gran ejemplo de todo esto, y es Jesucristo humillándose. Pero humillarse también es una gran categoría del estado de Cristo, porque Él empezó ¿dónde? En el cielo. Y identificado como, ¿quién en el cielo? Con Dios. Con Dios Padre. ¿Y qué más? Como el soberano todo lo que Él había creado, ¿verdad? Creador, gozando de todos los privilegios del Hijo de Dios. Y también gozando de todo el respeto que a Él corresponde como el Señor, ejerciendo su señorío sobre todo el mundo y sobre todo el universo. Entonces se puede hablar de la majestad de Cristo. También se puede hablar de las riquezas de Cristo, porque otro texto dice que Él llegó a ser pobre para que nosotros pudiéramos llegar a ser ricos. Entonces estamos hablando ahora de un nivel bastante alto. Estamos hablando de un nivel más alto que cualquier otro nivel. Estamos hablando de Dios mismo, creador, Señor del universo. Estamos hablando de su estado de exaltación. Pero en su humillación, voy a leer un poco de este párrafo porque es muy importante que entendamos el proceso de Cristo bajándose, humillándose. Y recuerden ustedes que todo esto tiene que ver con el estado de Cristo que se llama la humillación, pero todo se entiende bajo el ejemplo de Cristo humillándose, expresando interés en otros como la clave de la unidad. Son frases cronológicas en la segunda línea aquí, a través de las cuales el Hijo de Dios, al efectuar la salvación, el estado de humillación. Vamos a seguir. Para dar una historia completa del Hijo de Dios, tenemos el estado de gloria antes de la encarnación y luego el estado de humillación. Era un acto
humillador que Dios entrara en el vientre. Estamos hablando de cómo Cristo empezó a bajar, a humillarse, entrar en el vientre de una mujer, un acto de mucha humildad. Estamos hablando de Dios mismo en el vientre de una mujer. También un acto de humildad que Él naciera, un acto de humildad que viviera entre pecadores, que sufriera, que tuviera hambre, que fuera maldecido, rechazado por los miembros de su propia familia. Era humillador que Dios muriera. Y en otra clase vamos a estar hablando de lo que esta frase significa, Dios murió. Usted quizás diría, Dios no puede morir. Es cierto que Dios en el cielo no puede morir, pero según Filipenses 2, Dios llegó a ser un ser humano precisamente para que pudiera morir, y lo hizo. Dios no puede morir, pero aquel que murió era Dios, el Dios hombre murió. Era un acto de humildad que Dios fuera sepultado. Interesante. Él es Dios hombre, y estoy diciendo Dios para énfasis, pero el Dios hombre es sepultado. Todo esto demuestra un estado de humillación. ¿Cuál es la conexión de todo eso con la encarnación de Cristo? Ok. Bueno, vamos a leer el texto y yo creo que es otra de las muchas aplicaciones muy prácticas que salen de la encarnación de Jesucristo. Pero vamos a ver. Dice aquí en versículo 6, ¿quién? Siendo por naturaleza Dios. ¿Estamos hablando de quién? Jesucristo. Jesucristo siendo por naturaleza, y voy a estar usando algunas palabras en griego, porque la palabra en griego aquí es morfe, o morfé. Obviamente, esta palabra suena como forma, y sí significa forma. Y morfología es una palabra que usamos a veces en español, que tiene como raíz morfe en griego, pero dice aquí que Jesucristo siendo en morfe Dios, y esta palabra quiere decir forma intrínseca, o es decir, Jesucristo tenía como su manifestación para afuera o su manifestación externa divina, pero también su manifestación externa correspondía a su esencia interna. Entonces, la palabra en sí quiere decir que Cristo tenía toda la naturaleza de Dios. Todo lo que es Dios también es Jesucristo. Jesucristo es divino, tenía la forma, pero también dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza otra vez, morfé, que quiere decir manifestación externa que corresponde a su esencia interna, siervo. Y esa palabra en griego es la palabra doulos, que quiere decir un esclavo sin derechos. Entonces Jesucristo llegó a ser, era Dios, es Dios, todavía se mantiene su forma, su morfe, su esencia, su naturaleza divina, pero a la vez tomó otra forma, otra morfe, otra esencia. Tomó una naturaleza 100% de un ser humano. Pero la pregunta es esta. ¿Qué tiene que ver la encarnación con la humildad? ¿O qué tiene que ver la encarnación? ¿No tiene que ver con otras prácticas? ¿O tiene que ver con otra forma en que nosotros debemos de vivir la encarnación de Jesucristo? ¿Es la pregunta? Sí, todos esos rasgos que Pablo dice que nosotros debemos de adoptar. Ok, vamos a poner en práctica esto. Yo creo que sí, tiene muchas aplicaciones prácticas. Y voy a tomar el tiempo porque yo creo que es sumamente importante esta pregunta. Pero vamos a ir a buscar otro texto que en mi opinión enseña lo mismo. Dos textos. Primero, capítulo 1 de Juan, versículo 14.
Y entendemos, hemos visto que el verbo, que también se identifica como Dios eterno, como Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, como el agente que participó también en la creación del mundo, vemos aquí que el verbo se hizo hombre, o el verbo se hizo carne, o dice exactamente lo mismo, que el verbo que es Dios mismo, en relación con Dios, participante en la creación del mundo, Él, que es luz y vida, también se hizo hombre, o es decir, tomó la naturaleza de un ser humano, y dice aquí que habitó entre nosotros. Empezó a vivir en carne, pero también empezó a vivir en la raza humana como vecino, amigo, identificándose con todos los miembros de la raza humana. Y para poder hacer eso, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Para poder identificarse con la raza humana. Hacerse de un ser humano. Por supuesto que sí. Entonces, yo creo que esta es la aplicación, yo creo, que buscas. Es que si en verdad voy a amar a Marcelo, si voy a buscar velar por los intereses de Marcelo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerte en el lugar de Marcelo. Tengo que caminar en sus zapatos. Tengo que identificarme con él. Si en verdad lo voy a amar. Si lo voy a amar, voy a hacer exactamente lo que Dios hizo. Voy a tener que habitar. Voy a tener que morar. Voy a tener que acercarme a él, estudiarlo, conocerlo, llegar a entender lo que son sus intereses, si es posible, sentir lo que él siente, para poder en verdad amarlo. Entonces tengo que acercarme mucho a él. Eso se llama, entre algunos teólogos y mucha teología pastoral practicante, o decir, teología práctica, habla mucho de este ejercicio de encarnarnos. Entonces, si voy a vivir encarnándome, eso implicaría ¿qué? Si yo vivo imitando la encarnación, si yo vivo encarnándome con mis vecinos, ¿qué hago? Obviamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerte en su lugar. Humillarse, ponerme en su lugar, servirles. ¿Qué más? Identificarme con ellos. En un sentido, voy a tener que invadir su casa, o por lo menos invitarlos a invadir mi casa, ¿no? Entonces, no se puede amar así de distancia. No es posible. ¿Cómo? Hay que involucrarse. Así como Dios se involucró. ¿Hasta qué extremo se involucró Dios? Se hizo hombre. Él se hizo miembro de nuestra familia. Él nació en nuestra raza. Y él le dice a su padre, Padre, por favor, acepten a estos. Son mis hermanos. En el libro de Hebreos, él lo dice. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de cómo amar. Es nuestro ejemplo de cómo llegar a ser vecinos de verdad, prójimos de verdad, por identificarnos, por encarnarnos, por estudiar. No se puede amar sin conocer. Entonces, tenemos que conocer. Tenemos que, a veces, bueno, voy a dar ejemplos. Mi suegro ya se murió. Y mi suegro era un hombre muy inteligente. Y ha leído mucho, un hombre muy educado, fue un médico, un hombre que le gustaba muchísimo la conversación intelectual. Fue un hombre sumamente interesante porque tenía muchos intereses y podría conversar sobre un montón de temas. Y en verdad este pobre se sentía muy intimidado por él al principio. Y hasta que, antes de ir a visitarlo, leería un libro. No, en serio. Leería libros que yo sabía que les interesaba a él. ¿Para qué? Para poder
conversar con Él, para poder conversar de manera inteligente con Él, para mostrarle que de verdad tenía algo de interés en mi suegro. ¿Ok? Muy bien, ok. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar primera a Corintios, otra carta de Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y todavía estamos hablando de la encarnación. Yo creo que el apóstol Pablo, más allá de Jesucristo, es el hombre más encarnacional que cualquier otro hombre. Y así Pablo expresa su filosofía de vida. Capítulo 9 a los Corintios, primera carta, versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, me he hecho esclavo, dulos, esclavo sin derechos, para ganar a tantos como sea posible. ¿De quiénes está hablando Pablo en versículo 19? ¿A quién quiere ganar? Todos. A los inconversos. ¿Y qué dice Pablo que él está dispuesto a hacer para poder ganar a los inconversos? Ser esclavo. ¿A quiénes? A los incrédulos, a la gente que no cree. Así oran ustedes en la noche. Por favor, Dios, mi vecino no cree, en verdad te odia. Por favor, hazme esclavo para poder servirle a mi vecino incrédulo. Esclavo, servidor. Entonces, el apóstol Pablo está dispuesto a entrar en la vida de su vecino no creyente para poder ganarlo, pero él va a entrar sirviendo, identificándose. Vamos a ver, versículo 20. Entre los judíos no creyentes en Cristo. Estamos hablando del evangelismo. Estamos hablando de cómo amar a los que no aman a Dios. Está hablando con los judíos muy religiosos, pero por un motivo u otro habían perdido el camino. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, los judíos muy religiosos, me volví como los que están sometidos a ella. Entonces, gente con escrúpulos, gente con conciencia muy apretada, gente que tiene muchas reglas. Entonces, si voy a poder identificarme con ellos, voy a entrar en su cultura, voy a obedecer su conciencia, no voy a insistir en la mía, ni en mis derechos, ni en mi cultura. Es más, entre los que no tienen la ley, ¿quiénes son? Los gentiles. Los de otras nacionalidades. Y esta gente, ¿a quién adora? A dioses paganos. Pero él dice, entre los que no tienen la ley, me encarné con ellos también. Me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios. Entonces no estaba dispuesto a no obedecer la ley moral de Dios. Pero él está hablando de las reglas culturales. Y el propósito, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Entonces, yo digo que este principio es el gran principio de la encarnación, del apóstol Pablo encarnándose a sí mismo para poder amar, para poder servir, que requiere mucha humildad, que requiere velar por los intereses de ellos. Él está hablando de la misma manera de Jesucristo, el cual se encarnó, el cual se bajó, el cual se identificó, entró en la cultura identificándose a lo máximo con el pueblo que él quería amar y ganar. Para mí ese es el ejemplo más grande de lo que Cristo hizo. Y la manera en que Pablo practicó la encarnación de Jesucristo fue por ser un hombre transcultural, por aprender otros idiomas, por poder hablar con cualquiera,
para poder entrar en la cultura de cualquiera, por no insistir en su propia conciencia, por dejar por un lado los intereses suyos para vivir según las conciencias de otras personas. Eso es muy difícil. Llevamos este conflicto todos los días en esta iglesia, porque tenemos una variedad de culturas. Pero la actitud de cada cultura debe de ser ¿qué? Conocer a los demás. ¿Y qué más? Respetar a los demás. ¿Y qué más? Servir a los demás. ¿Y qué más? Humillarme. ¿Qué más? Considerar la cultura de los otros Como superior a la mía. Increíble. Así pensamos siempre, ¿verdad? Oh. Pero no es broma, hermanos. Si vamos a poder tener unidad, tenemos que pensar así. La cultura de los venezolanos tienen la mejor cultura del mundo. Y hay que pensar, cuidado. No, hay que pensar que, pero el apóstol Pablo, más que identificarse, es posible, el apóstol Pablo estaba dispuesto a acoplarse, o es decir, adaptarse y adoptar algunas características de la otra cultura, y para vivir como si fueran suyas. Y aquí este párrafo dice esto, en mi opinión. Sí, señor. ¿Se podría traducir eso como que el fin justifica los medios? Porque yo voy a entrar a la vida de otros Ajá. que no comulga con la mía, Ajá. para predicar el Evangelio de Jesucristo. Exactamente. Hay límites y el apóstol Pablo se dirige al límite. ¿Cuál es el límite aquí en el texto? En pecar. Hay cosas que no estoy dispuesto a hacer. ¿Cómo qué? Él dice con claridad que sí, con la ley de Cristo. Él no va a dejar sus principios del Evangelio. Tampoco no va a dejar la ley moral, los 10 mandamientos. No va a desobedecer ninguna ley de Dios para poder encarnarse. Cristo mismo no lo hizo tampoco. Cristo no dejó de ser quien era. ¿Quién era? Dios. Él no, y este mismo texto lo enseña, no dejó de ser Dios. Él siempre siguió siendo Dios en su naturaleza, sino tomó también otra sin contaminar esta. ¿Ok? Entonces, no se puede negar quién soy. Usted no puede negarse. Bueno, somos quienes somos. Aun culturalmente hablando, eso no hay nada malo de eso. Pero es decir que para poder respetar, para poder humillarme, para poder amar, estoy dispuesto a dejar parte de mi cultura para poder identificarme con este vecino, para poder encarnarme e identificarme, tratar de hablar su idioma, no necesariamente literalmente, pero hablar, aprender, conocer, comprenderle, así para poder amar, servir con el fin de quizás ganarlo a Cristo. Es la idea. Pregunta. Estamos en el centro del tema. Estamos en el centro del tema de la encarnación. Así como Cristo, vamos a volver a Filipenses 2. Estamos hablando de la humillación de Cristo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Versículo 5. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Y ya estudiamos el significado de esa palabra, pero vamos a volver a repasar y repetir las definiciones. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, de doulos, esclavos sin derechos, y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la cual es la manera de morir más cruel de los romanos. Ningún ciudadano romano pudiera morirse así. Entonces, solo por los criminales más feos y
para la gente condenada. Muy bien, aquí abajo en página 49. Quien siendo por naturaleza, hay un juego de palabras en este pasaje. La misma palabra se usa en los versículos 6 y 7. Misma naturaleza o forma. Pero las palabras se acompañan a estas mismas palabras. Naturaleza o forma son radicalmente diferentes. Él quiere decir que en versículo 6, la forma de Dios, y en versículo 7, forma o naturaleza, morfé de siervo. Entonces, en su esencia era Dios, y ahora en su esencia es doulos, o es decir, esclavo. Es un siervo. Estos conceptos no van juntos. Lo único que puedo decir es que si lo hacen en el plan de Dios. Bueno, voy a leer también este párrafo porque es un muy buen resumen de lo que estamos haciendo y es una buena aplicación también que nosotros debemos de considerar. Cuando el apóstol Pablo habla así, de inmediato, Evodia y Síntique estarían ya muy incómodas, estarían a punto de estallar en llanto y abrazarse. Recuerdan quiénes eran, ¿verdad? Las dos mujeres en la iglesia que estaban en conflicto. Muy buenas siervas, pero estaban en conflicto. Pensando que, bueno, yo estoy superior a esta y no voy a humillarme. Pero el Señor de Gloria llegó a ser un siervo. Y aquí Evode ya estaría pensando algo como, ¿y yo estoy exaltándome por encima de mi hermana? No debo estar haciendo eso. Y eso es el punto preciso de este pasaje. Una simple lectura de estas palabras y ya estamos bajo convicción. Si atrevemos a exaltarnos por encima de otros cristianos. La razón por la cual somos cristianos, en primer lugar, es que Él, Cristo, siendo por naturaleza Dios, tomó la naturaleza de doulos, o es decir, esclavos sin derechos o siervo. ¿Entienden? Entonces, ¿ven la conexión entre la encarnación y la necesidad de humillarnos y buscar la reconciliación con quien tengamos problema? Pero la unidad se basa en ¿qué? En la comunión, en la humillación, en la humildad. En la humildad. ¿Y la humildad se basa en qué? Ok, y la humildad y el servicio se basa en qué? Considerar a otros por encima. Ok, es la aplicación, pero todo se basa en Cristo. ¿Y en qué parte de Cristo? En la encarnación de Cristo. ¿Y en qué parte de la encarnación? En la humillación de Cristo. Entonces la idea es esta, la lógica es esta. Si Cristo se humilló para servirme a mí, si Cristo buscó mis intereses y no los suyos, si Cristo no insistió en mantener su majestad en la gloria, si Cristo me consideró a mí más importante que Él, si Cristo estaba dispuesto a dejar todo eso, a dejar todas esas comodidades, humillarse para servirme, ¿quién soy yo para exaltarme sobre otra persona? ¿Quién soy yo para pensar que soy más importante que otra persona? ¿Quién soy yo para empujar mi agenda con mucha agresividad? Bueno, creo que eso me tiene mucho impacto. Esto debe de convencernos de la necesidad de examinarnos, humillarnos y estar dispuestos a servir y no mantener rabia en el corazón contra nadie, ¿verdad? Y siempre buscar la reconciliación con quien sea, para seguir sirviendo, buscando intereses, porque estamos hablando de la definición del amor y estamos hablando también de la clave para poder mantener unidad en la familia. Y todo se basa en la encarnación de Jesucristo, en la humillación de Jesucristo, en la manera en que Él se bajaba siempre para servir, no buscando su gloria ni su majestad, sino buscando nuestros intereses y el bien más alto de nosotros. Y lo hizo hasta la muerte. Nos sirvió hasta la muerte. Se humilló hasta la muerte.
en busca de nuestros intereses, que Él consideraba más importante que los suyos. Interesante. Entonces Cristo es el gran ejemplo de todo esto. Y ahora estamos predicando lo que se llama el Evangelio. Estamos basando nuestra moralidad en, ¿qué? En Cristo mismo. Y estamos hablando de nuestra experiencia, nuestra ética, nuestra moralidad. Porque cualquiera puede hablar de la moralidad, pero el cristiano debe de ser distinto. Él debe de basar lo que piensa y la manera en que actúa en Cristo mismo, principalmente en su encarnación, que incluye también su exaltación, pero eso viene la semana entrante. Pero la exaltación siempre viene después de la humillación. Muy bien. Vamos a seguir por 5 minutos más. Dice así: quien siendo por naturaleza Dios, el segundo párrafo en página 50, Él comienza como Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estamos hablando todavía de la última frase en el versículo 6. Si tomáramos en cuenta toda la enseñanza de la Biblia, podríamos decir que esto se refiere a cosas tales como dejar al lado su gloria, dejar su posición con el Padre en el cielo, ceder la íntima comunión que gozaba sin interrupción con su Padre, sin tener a los discípulos y todos los creyentes alrededor. Y las personas que decían que tenían un demonio y otras cosas terribles de este tipo. Entonces, estamos hablando en este párrafo y en el siguiente, y creo que debemos de leerlo también, qué es lo que significan esas palabras: no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Era igual a Dios? Sí. Pero en este caso, no insistió en sus privilegios, en sus derechos, ni en su comodidad. No insistió en muchas cosas. Según este autor, y lo respeto mucho, dejó de gozar de la plena comunión con su Padre. Entró en algunas circunstancias bastante hostiles. Entonces tuvo que sufrir el rechazo de muchas personas. Tuvo que sufrir muchas personas que querían apagar la luz que estaba en él. Imagínese usted en la peor situación en su vida en términos de trabajar con personas no creyentes o de estar en contacto con ellos sin que le apreciara en lo más mínimo. ¿Cuán incómodo sería? Usted quería que su pequeña luz alumbrara para Jesús, pero ellos querían apagártela lo antes posible. Era difícil. No podemos ni siquiera comenzar a concebir cómo era para él, para el Hijo de Dios, vivir con sus discípulos y con sus pecados, con su incredulidad, sin tomar en cuenta a aquellos que finalmente lo clavarían a una cruz. No podemos ni siquiera imaginar su ofensa y el dolor de su santa alma en esas situaciones. Pero no creo que ninguno de esos significados se dan aquí. Bueno, vamos a seguir adelante en la siguiente consideración de este profesor Robert Peterson. Si me preguntan desde este contexto qué significa no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, las otras cosas que acabo de decir son verdaderas bíblicamente, pero no están aquí. Es decir, no se enseñan en este contexto en Filipenses 2. El propósito es que leamos este tipo de ideas, y yo pienso que quizás no, o desde el mismo pasaje debemos averiguar lo que era el propósito. Yo pienso que el segundo es más seguro. De los versículos que tratan de estado de exaltación, Filipenses 2, 9 a 11, concluyo lo siguiente. En eso no doy ideas originales si habla de este autor y otro libro. Voy a ir abajo, donde dice: Jesús no consideró, él está dando su resumen y su propia interpretación. Jesús no consideró la igualdad con Dios algo a que aferrarse en ese sentido. Con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo habría sido dentro de los derechos del Hijo de Dios decir: Padre,
Quiero mis derechos. Quiero que toda rodilla se doble ante mí. Y quiero que toda lengua confiese que soy yo el Señor. Y eso era el derecho del Hijo de Dios. Estoy hablando del cielo antes de que llegó a ser humano. Era su prerrogativa divina, porque Él era el Señor. Para poder entender estas palabras, vamos a leer el resto del párrafo aquí en la Biblia. Aquí en versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. El profesor Peterson dice que en este contexto, cuando Pablo dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, en su manera de entender este texto por el contexto, lo que Cristo no insistió en el derecho de ser reconocido como el Señor del universo. En su humillación, Cristo dejó de ser reconocido como el Rey del mundo, como el que merece y todavía, que merecía, todavía merece toda la majestad, el honor, la gloria y el poder. Porque cuando Él se bajó, cuando se humilló, Él dejó de ser reconocido como la persona tan grande que era. Y según este autor, este profesor, este teólogo, cuando Pablo dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, lo que Cristo dejó fue el derecho, el privilegio de ser reconocido como el gran Rey Señor que en verdad es. Es su interpretación de estas palabras. Y es la verdad. Porque aquí en la tierra muchos no lo reconocen como el Hijo de Dios, mucho menos Dios mismo, mucho menos, muy pocas personas se arrodillaron para adorarlo como si fuera Dios. Entonces Él dejó todo eso, dejó ese privilegio de ser glorificado como Dios mismo y como el Rey del mundo, como el Creador. Es lo que Cristo dejó. Y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Bueno, tenía derecho, pero Él abandonó ese derecho para servirnos. Es la idea. Y vamos a seguir con el versículo 7 y el resto de este himno acerca de la identidad de Jesucristo en su encarnación. Vamos a volver la semana entrante a terminar esta sección. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu presencia y por enseñarnos acerca de la gloria de Cristo en su humillación. Gracias que tú, siendo Dios, estabas dispuesto a bajarte para servirnos, para llegar a ser un esclavo, para poder servirnos sacrificándote hasta la muerte, para poder salvarnos. Gracias porque estabas dispuesto a humillarte, llegando a ser un ser humano, para nacer del vientre de una mujer y para experimentar todo lo que sufre un niño en su desarrollo y las frustraciones de madurar. Gracias, Cristo, que te sometiste a todas nuestras experiencias, experimentando todos nuestros dolores, pruebas y tentaciones. Gracias que tú estabas dispuesto a amarnos y gracias por expresar tu amor en humillarte, en bajarte y en considerar nuestros intereses como superiores a los tuyos. Enséñanos a amar así. Enséñanos, llénanos con ti mismo, llénanos con el Espíritu tuyo para que podamos humillarnos, para servir, para buscar los intereses de nuestros hermanos
y siempre para mantener la unidad en la familia. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tanto y por estimularnos en muchas áreas. Ayúdanos, por favor, a ser personas encarnadas para con nuestros vecinos, para poder amarlos, servirlos y ojalá que podamos ganar algunos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias por esta sabiduría tuya y por esta revelación de Cristo mismo. En el nombre de Cristo, te damos muchas gracias. Amén.